para mí, en un destino de abundancia. No vivo, no pienso como mi generación. Soy diferente, pero nunca inferior. Tengo la visión de un águila y nunca me conformaré a este mundo. Dios me ha dado la facultad para profetizar y ver por los demás. Yo no quiero que la semilla de victoria caiga entre el camino, en las piedras o en las espinas. Estoy listo para recibir las semillas de victoria porque soy tierra fértil y daré fruto en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Bueno, siéntese, gloria al Señor. Vamos a recibir la palabra del Señor en esta mañana, en esta tarde, perdón. Déjenme nomás acomodarme aquí. Y voy a poner el live en el Facebook. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozaron con la predicación del domingo? ¿Cuántos vinieron el domingo? Amén. Amén. Y vamos a ir adelante con el mismo tema de las palabras. Amén. 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 El domingo decíamos, y muchas de las veces, hermano, es en nuestra vida, ¿verdad? Cuando no conocemos al Señor Jesucristo, nosotros crecemos en un mundo lleno de negativismo, por decirlo así. Negativismo, ¿por qué? Porque muchas de las veces nuestros padres creen en, ¿cómo le diré? Son muy supersticiosos, por decirlo así. ¿Amén? Son muy supersticiosos. Y eso nosotros lo aprendemos y pensamos que es una forma de vivir, ¿verdad? Es algo que así es y pues ni modo, ¿verdad? Así tienes que vivir. Amén. Pero gracias al Señor, ¿verdad? Cuando uno viene al Señor, uno empieza a ver que Dios siempre tiene un propósito en nuestra vida diferente al que nuestros padres nos enseñaron, por decirlo así. Porque la palabra del Señor dice, creo que es en el libro de Jeremías, que dice que Él tiene, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo para ti. Dice, pensamientos de bien y no de mal. Dice, para darles un fin y una esperanza. Amén. Eso me dice a mí que Dios tiene un propósito para mí bueno y un propósito de bendición. Dice, para darle un final feliz. Amén. Entonces, cuando nosotros no tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, lo único que conocemos es problemas, dificultades, tensiones nerviosas, lo peor. Y siempre estamos, pues, ¿por qué, verdad? Me pasa esto, más a mí, esto y lo otro. Aunque veamos que toda la gente alrededor está pasando problemas, pero siempre pensamos que a nosotros nos pasa lo peor. Pero cuando venimos a Jesús, la palabra de Dios nos dice claramente que tenemos que renovar la mente, Amén, nuestra mente, en el Espíritu. Sí. Amén. Y sabe usted que el Espíritu es la palabra de Dios, es lo que nos dice la armadura, ¿verdad? Entonces, pero nosotros, ¿cómo la vamos a renovar si no conocemos la palabra del Señor? Amén. Pero al ir caminando en el camino del Señor, vamos recibiendo esa palabra, vamos oyendo esa palabra. Y a veces, hermanos, no le ponemos atención a la palabra de Dios porque ya nuestra mente está llena de otras palabras que habíamos conocido antes y a veces ni las tomamos en cuenta lo que oímos. Pero en el caminar del Señor aprendemos que el oír y el oír y el oír la palabra de Dios produce fe en nuestro corazón. Y no hay otra manera de que usted produzca fe en su corazón si usted no oye la palabra de Dios. Amén. Pero fíjense, dice la palabra del Señor, vamos allí al libro de Marcos 4. Dice la palabra del Señor que Dios en su bendita amor, por decirlo así, porque, ay, ¿cómo somos nosotros, verdad? En su gran amor que nos tiene, dice que Él, o sea, siembra la palabra en todos, pero de usted y de mí depende que nuestra tierra esté fértil, que nuestra tierra, nuestro corazón, nuestra alma esté despedregada, para dejar crecer esa palabra que Dios empieza a sembrar en nosotros. Amén. Dice la palabra del Señor, el 4:2, ahí en el libro de San Marcos dice, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oí, he aquí el sembrador, dice, salió a sembrar.
¿Qué quiere decir el sembrador salió a sembrar? Quiere decir que Dios empezó a repartir su palabra, ¿ok? Dice, y al sembrar aconteció que una parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. ¿Qué es la semilla? La semilla es la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios que Él está hablando a nosotros, esa es la semilla, la palabra de Dios. Dice, y al sembrar aconteció que una parte de semilla cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad en la tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Dice, otra parte cayó junto a los espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. ¿Sabe que cuando Jesús está hablando todas estas cosas, está hablando de nuestros corazones? De la recepción que nosotros tenemos en nuestros corazones por la semilla que es la palabra de Dios. Cada uno de nosotros estamos mencionados aquí, donde dice Jesús, dice, entonces Él le dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, nos está hablando nosotros porque nosotros oímos con esos oídos, ¿verdad? Pero estos oídos son nuestros ojos espirituales. Entonces, dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y le dijo, a vosotros os es dado saber el ministerio del reino de Dios, mas a los que están afuera por parábolas todas las cosas, porque viendo, ven y no perciben, y oyendo, oigan y no entiendan, porque no se conviertan y les sean perdonados sus pecados, ¿ok? Porque todavía no muere el Señor Jesucristo. Y se les dijo, ¿no sabéis estas parábolas? Pues, ¿cómo entenderéis las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. ¿Quién es el que siembra la palabra? Dios y nosotros que hablamos la palabra del Señor. Dice, y estos son los de junto al camino, fíjese bien, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y les quita la palabra que se sembró en sus corazones. Qué tremendo, ¿no? Reciben la palabra y tú sabes que Dios te está hablando y tú sabes que eres aquella persona a la cual Dios tiene un trato. La recibes y dices, Señor, te voy a obedecer. Pero a veces lo que vemos alrededor de nosotros va quitando ese deseo que teníamos cuando recibimos la palabra, de poner la palabra por obra, de dar fruto en lo que hemos recibido. Dice, estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando oyen la palabra, al momento la reciben con gozo. Esta palabra era para mí, el Señor me habló. Gloria al Señor. Pero llegan a sus casas y no falta el diablo mentiroso. Empiezan a ver negativismo, empiezan a oír problemas, dificultades, pleitos. Y la palabra que oyeron, la palabra que Dios te habló, la palabra que te iba a sacar de tu problema, la palabra que te iba a dar el poder para vencer la situación adversa, fue quitada por la mentira de Satanás. Dice, estos son los de junto al camino en que se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Fíjense bien lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Que cuando Dios te da una palabra a ti, el diablo te va a poner persecución. Sí. Pero tú ya sabes la palabra. Tú ya sabes lo que tienes que hacer. Tú ya sabes que cuando resistes al diablo, el diablo va a huir. Tú ya sabes, tú y yo sabemos que nosotros somos los que tenemos el poder para vencer. Que el enemigo no tiene poder para vencerte en ninguna circunstancia. ¿Amén? Y luego dice,
estos son los que fueron sembrados en los espinos, los que oyen la palabra, pero fíjese bien, dice, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas entran, ahogan la palabra y se hace infructuosa. No es que la palabra no sea infructuosa, no es que la palabra no haya dado fruto, es que la gente pone más atención en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Wow. Amén. Eso es lo que pasa. Cierto. La palabra en sí siempre va a tener fruto porque es palabra de Dios, siempre. Y dice Él, lo dijo, esta es la palabra que sale de mi boca. Amén. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero que haga. Amén. Dice, y será prosperada para aquello por lo cual envíe. Mire, hermano, nosotros entendemos que la palabra del Señor, que dice que nosotros, el Señor, ya nos había predestinado. Qué tremendo. Usted puede entender eso. Usted puede entender eso. Dice que antes de la fundación del mundo, nosotros ya habíamos sido predestinados en el Señor para que fuéramos más que vencedores en Cristo Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? Amén. Nosotros antes de que viniéramos a este mundo, ya teníamos vida. Nosotros vimos los ojos de Dios cuando estábamos en el embrión de adentro del vientre de nuestra madre. Cuando éramos unos embriones. Eso es lo que dice el salmista. Dice, mi embrión vieron tus ojos. Usted no se puede hacer en la idea esa de que Dios lo está viendo en todo momento. Amén. Y que en ningún momento Dios lo ha dejado de ver. Y que Él quiere que la palabra que Él le da produzca fruto y en abundancia en nuestros corazones. Que siempre nuestro caminar sea en la palabra del Señor, porque es la única manera que nosotros vamos a hacer prosperar nuestro camino y todo nos va a salir bien. Amén. Dice la palabra del Señor, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová se deleita. Mire, hermano, cuando usted ya se mire que no se deleita, cuando usted dice, vamos a ir a la iglesia, o vamos a hacer el día de servicio, o vamos a ir a orar, o voy a orar, cuando usted ya no se deleita en esas palabras, entonces ya está pasando algo diferente en su vida. Ya está usted enfriándose. Por eso hay que una vez más recordar y que el Señor nos lleve al principio de donde nos rescató. Ese deseo que teníamos de estar en la casa del Señor. Ese deseo que teníamos de orar. Ese deseo que teníamos de ir la palabra del Señor. Vuelva a ser una vez más en nuestros corazones. Dice, hay un versículo que a mí siempre me ha gustado, ¿verdad? Y yo siempre trato de que mis palabras sean palabras buenas o palabras de bendición. Porque dice el libro de los Proverbios, creo que es el 6:2, dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Yo les decía el domingo que yo tuve en mi vida, ¿verdad? El enemigo me atacó con una depresión horrible, hermano. Yo no se lo deseo a nadie. Yo tomaba pastillas por, no sé, eran 10, 11, 12 frascos que tomaba mañana, tarde y noche. Tomaba pastillas y entre más me sentía más mal y más mal. Y yo siempre decía, ay, es que me duele aquí, es que me duele allá, es que me duele el brazo, es que me duele la cabeza, es que me duele y me duele. Y mi esposo me dice, no te estés enredando, te estás enredando con lo que estás diciendo, que estás enferma, que estás enferma. Confiesa la palabra del Señor. Amén. Si es que tú lo sientes, yo soy la que siento. Y eso es precisamente lo que el diablo quiere oír, lo que uno siente, lo que uno ve. Ya. Y entre más lo sientas, más te pone ese sentir. Y para mí era algo terrible, porque en las noches, hermano, yo no quería que se anocheciera. Yo no quería que llegara la noche. No quería que estar encerrada en un cuarto. No quería ir a ninguna parte. No quería salir para afuera. No quería hacer nada porque era un miedo terrible. Y yo ya conocía la palabra del Señor. Yo ya tenía mucho tiempo en el Evangelio.
Qué tremendo, ¿verdad? Cómo el diablo puede venir a quitarte esa semilla, esa palabra que se te ha sembrado, cuando la palabra del Señor dice que en Cristo somos más que vencedores, que el Señor nos ha dado poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda, dice, y sobre toda fuerza del enemigo, dice, y nada te va a dañar. Pero fue cuando a mí me dijeron que yo ya me iba a morir. Ya tenía 2 meses para morirme, porque ya las pastillas me han hecho mucho daño en todo por dentro, en mis riñones, mi hígado, mis huesos ya se estaban deshaciendo, mis huesos. Y me dijo el doctor, nada más tienes 2 meses ya, te vas a morir. Pero en mi corazón, esa palabra que se sembró, esa palabra que yo tenía dentro de mí, el Espíritu Santo me la reveló y me dijo, eres sana por las llagas de Cristo Jesús. Amén. Bendito Dios. Yo lo pude oír en mi oído. Gloria a Dios. Esas palabras, hermano. Amén. Cuando yo venía como sonámbula para afuera, cuando el doctor me dijo, ya no te voy a dar nada porque ¿para qué te doy? Todo no te vas a morir. Yo no me subo por irte. Venía como sonámbula para afuera. Yo tenía mis hijos chiquitos, 6 chiquitos todos. Y no había nada que hacer. Y cuando yo oí esa palabra, eres sana por la llaga del Señor Jesucristo. Amén. Me salí para afuera y mi esposa afuera y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo el doctor? Dije, me dijo que estaba bien, que estaba sana. Dije, yo soy sana por la llaga del Señor. Dijo, vaya, primera vez que te oigo que dices algo bueno. Las palabras, que dices algo bueno. Entonces de ahí en adelante, hermanos, yo dije, tengo que creer a la palabra de Dios. Sí, amén. Tengo que creer a lo que Dios me está diciendo, lo que Dios ha sembrado en mi corazón, en mi mente, en mi espíritu. Ya tenemos la palabra, pero ahora falta que nosotros la confiésemos. Y empecé a llegar a la casa y empecé a leer la palabra del Señor y empecé a buscar textos. Antes no había el Google, ahora tenemos el Google, qué padre, ¿verdad? Antes no había Google, pero ahora tenemos una concordancia bíblica y empecé a buscar palabras de sanidad, palabras de bendición, palabras de que algo que me sacara de donde yo estaba, y empecé a leer la palabra, empecé a confesar la palabra, no moriré, sino que viviré para contar las maravillas de Jehová. Señor, tú llevaste mis enfermedades, mis dolencias, en la cruz del Calvario te creo a ti. Y no crean que el dolor se me quitó de la noche a la mañana, no fue así, no fue así. Pero yo decidí a creerle a Dios en su palabra. Amén. Y de manera de que cada día y cada noche y confesar la palabra y levantarme y decir, hincarme, orarle al Señor, confesar los salmos tan hermosos que tenemos, hermano, porque es salmos de bendiciones. Salmo 27 fue el primero que me aprendí. Jehová es mi luz y mi salvación, yo no voy a tener miedo. Yo tenía miedo, pero yo dije, yo no voy a tener miedo. Amén. Empecé a confesar, yo no temeré. Las palabras, yo quería enlazarme con las palabras de victoria, con las palabras de bendición, ya que antes estaba enlazada con las palabras de derrota. Ahora las cosas tenían que ser diferentes en mi vida. Amén. Tenía que ser diferente. Y yo decía, yo no voy a tener miedo, no temeré. Porque Dios está conmigo, porque Dios es mi luz y mi salvación, porque Satanás no tiene poder y autoridad. Pero ¿sabe por qué? Muchas veces tenemos en nuestra mente que ya no tiene más poder y autoridad, porque nosotros oímos en medio de la congregación que la gente exalta más al diablo que a Dios. Cierto. Amén. Mire lo que dice el diablo. Y mire lo que le anda haciendo el diablo a mí. Y mire lo que le hablan de y entonces uno dice, bueno, pues el diablo tiene más poder. Y luego había algo que oía mucho de antes, gracias a Dios que no, que dice, no le pidas pruebas a Dios porque, no le pidas paciencia a Dios porque te va a dar pruebas. Dios no te da pruebas. El que te prueba es el diablo. Y Dios te da la victoria, eso es lo que te da Dios. La victoria. Amén. Y Dios te dice, yo estoy contigo para que venzas el problema y la dificultad. Entonces decía yo, pues si eso lo dicen los pastores, si eso lo dice la gente que tiene mucho tiempo, pues imagínate yo, ¿cómo me va a hacer el diablo? No, el diablo te va a zarandear. No te pongas a orar mucho porque el diablo te va a zarandear. Todas esas cosas, hermano. Quieras que no, pero en tu subconsciente vienen a formar una especie de temor, porque es todo lo que está recibiendo tu alma, temor. Entonces llega un momento en que dices tú, y miras a aquella hermana con problemas, y miras a otro hermano con problemas, y miras a la otra enferma, y miras a otra, y empiezas a ver todo eso, y dices, Señor, pues tú no tienes tanto poder, pero el diablo tiene poder, porque mira cómo los tiene. Cierto. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Amén. Empiezas a ver las mentiras del diablo, y eso fue lo que a mí me trajo esa enfermedad.
Empezó a dar miedo por todo. Y hermano, era algo horrible, hermano. Yo no se lo deseo a nadie, no se lo deseo a nadie, de veras. Pero yo me tuve que aferrar a la palabra del Señor. Amén. Y dije, ya no vuelvo a tomar ninguna pastillas. Hermano, me dolía la cabeza, sentía que me ardía la cabeza por el medio. El diablo me decía, te voy a matar ya. No moriré, sino que viviré. Gloria a Dios. Para contar las maravillas de Jehová. Amén. Y estaban mis niños de tirite, cuando empezaban con la gritería, yo me enojaba mucho con ellos, los regañaba y les gritaba, ya, párense, no me dejan descansar. Y empezaba yo a jugar con ellos diferente. Yo tenía que voltear mi vida a como Dios la quería ver, como Dios esperaba verlos, porque Él me había dado su palabra de bendición. Y yo tenía que buscar la manera de que realmente Dios estaba conmigo, y yo tenía que demostrar al diablo que realmente creía yo a la palabra de Dios. Y yo me ponía a jugar con ellos, me sentía malísimo, hermano, malísimo. Pero yo empezaba a correr con ellos, me dolía todo el cuerpo. Y me decía, mi esposo, vamos al HIV. Antes no me podía decir, vamos al HIV. Pues decía, no, yo no quiero el HIV, tengo miedo. Entraba al HIV, hermano, y oía que me hablaban y empezaba yo a ver, no sé, cosas y me salía corriendo. No sé, era horrible lo que yo tenía. Y me decía, pues vamos al HIV. Sí, vamos al HIV, vamos a jugar. Y empezaba a leer otra vez en mi mente a jugar, pero dice, ¿sabes qué? Dios mío, estás debajo de mis pies. Amén. Dice la palabra del Señor, que tú estás debajo de mis pies. Yo soy la iglesia de Cristo, y dice que Él puso todo debajo de nuestros pies. Y está debajo de mis pies. Te derroto en el nombre de Jesús. Lárgate, diablo mentiroso. Hermanos, en mi caminar, no sé, de una manera u otra, cuando yo iba al servicio, yo podía oír, cuando yo alababa al Señor y bendecía el nombre del Señor, yo podía oír en mi sueño que se oía como si algo salía, como si yo estaba cargando algo y de repente nomás se iba. Era todo esos demonios a los cuales yo les había creído. No que tuvieran poder y autoridad en mí, sino que estaban nada más metiéndome con los dardos de fuego, aventándome mentiras a ver si yo me las creía. Pero llegó un momento, hermanos, en que ya no volví a sentir nada. ¿Cuánto se tardó? No le voy a decir cuánto se tardó, porque no me acuerdo. Pero jamás dejé de confesar la palabra del Señor. Y jamás dejaré de confesar esa hermosa y bendita palabra de Dios, la cual me ha dado la victoria todo el tiempo. Amén. Y desde que yo vi, hermano, que la palabra del Señor se cumple cuando la crees, cuando no dejas que nada, cuando no dejas que nadie te quite ese deseo de que realmente que le crees a Dios y de ser feliz y tener gozo y tener paz, aún en contra de la adversidad, hermano, tú vas a ser más que vencedor. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en Marcos 5:20. Fíjese bien. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vio uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Fíjese bien esta mujer. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Fíjese bien, esta fue lo que ella le dio la bendición, porque decía, las palabras que tú digas es lo que te va a traer a la realidad lo que tú quieres. Ella decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Porque era el manto de Jesús. Y ella decía, nunca se le borró esa confesión hasta que no la llevó a cabo. Imagínense ustedes la multitud. Ella sabía que no podía tocarlo. Era una multitud tan grande, no la dejaban meterse entre la multitud. Pero como pudo,
se arrastró por el suelo, fue como pudo y dijo, yo no quiero nada más que tocar el borde de su manto. Ella decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Qué tremendo. Ella decía, si tan solo tocara el borde de su manto, si tan solo yo tocase la orillita de su vestido. Yo sé que mucha gente dice, no, es que el borde, que eran cuando los sacerdotes, ella no le importaba, ella solamente quería tocarlo porque ella sabía que en Jesús estaba su sanidad. Amén. Y él no se borró eso. Sentimiento de su corazón, esa palabra que había quedado en ella, dijo, ella decía, si tocare tan solamente el borde de su manto, se salva. Amén. Ella decía y lo hizo, porque ella decía. Amén. Y lo llevó a cabo. Y la palabra, ¿sabe lo que nos dice la palabra del Señor? Dice el libro de Isaías, dice, Jesús herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Jesús y por sus llagas fuimos nosotros curados. Fuimos nosotros curados. Amén. Y si usted dice eso, y si usted lo cree, eso es lo que va a suceder en su vida. Amén. Porque es palabra del Señor. Y la palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra del Señor es con fruto y en abundancia. Amén. La palabra del Señor hace lo que Él ha mandado hacer y es prosperada para aquello por lo cual Él ha mandado en nuestras vidas. Nunca piense y que jamás el diablo le quite que la palabra del Señor no se va a cumplir en su vida, porque cuando Dios la habló, Dios la mandó y Él dijo que no iba a volver vacía hacia Él. Amén. Isaías estaba cuando él estaba poniendo esas palabras que el Señor, Dios Todopoderoso, dijo acerca de esta palabra que acabo de hablar. Cuando Dios estaba diciendo eso, estaba Isaías enfrentando a un pueblo incrédulo, a un pueblo en el cual decía, pues no, ¿cuándo va a venir el Mesías? Querían que viniera el Mesías cuando estaban viviendo una vida horrible, una vida depravada, una vida de miseria, y le decían al profeta de Dios, nada, no es mentira, Dios nunca va a mandar al Mesías, siempre vamos a estar así. Pero le dice Dios a Isaías, diles que mi palabra no vuelve vacía. Amén. Que mi palabra se va a cumplir porque yo la he hablado para que se cumpla. Amén. Usted puede creer eso, hermano, que realmente usted puede ver ahorita su problema. Yo les decía a los hermanos el domingo, usted que mira en su casa, usted que mira en su esposo, usted que mira en sus hijos, usted que mira en su situación, mira que la palabra de Dios se va a cumplir o mira lo que el diablo le está poniendo. ¿Qué hay en nuestros hogares? ¿Qué es lo que hay que la palabra del Señor no puede hacer? Si nosotros hablamos la palabra de Dios, esta palabra va a crear en nosotros lo que usted hable. Porque la palabra de Dios se hizo para nosotros, para que creáramos nosotros y la trajéramos al presente las promesas del Señor. Dice en Hebreos 11:3, fue donde leímos, dice, por eso entendemos que todas las cosas fueron creadas por la palabra de Dios. Dice, de modo que lo que ahora vemos fue creado de lo que no se veía. ¿Podemos entender eso? Usted no puede, ahorita usted mira problemas, tal vez dificultades en su vida, en su esposo, en su hijo, en el vecino, en su yerno, en su tía, donde quiera, mira un problema de dificultad. Pero eso es lo que usted mira. Pero cuando usted empieza a hablar la palabra de Dios, esta palabra va a crear lo que tú no miras, que son las promesas del Señor. Amén. Eso es lo que va a crear. En Hebreos 11:3 es lo que dice. Que estas cosas se van a crear por tu palabra. Amén.
vimos, dice que en el principio cuando creó Dios los cielos y la tierra, los creó por su palabra. Y dijo Dios, y dijo Dios. Pero vamos a ir a Juan, capítulo 1. Cuando tú y yo nacimos de nuevo, nacimos porque teníamos la palabra de Dios en nosotros. Fíjate lo que dice aquí, dice, en el principio, lo voy a leer en esta Biblia, porque esta Biblia, yo por eso cargo varias Biblias, porque Juan 1, capítulo 1. Fíjese bien lo que dice. En el principio, la palabra ya existía. Fíjese bien lo que está diciendo. Si no hubiera sido por la palabra, no hubiera habido un principio ni hubiéramos existido nosotros. Porque cuando Dios habló en su palabra, la palabra creó lo que Dios habló. Y nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿De quién está hablando? De Jesús. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el principio de todas las cosas, la palabra ya existía. Si no hubiera sido por la palabra, no hubiera existido nada. Dice, el que es la palabra existía en el principio con Dios. ¿Por qué Dios nos recalca tanto palabra y palabra y palabra? ¿Por qué? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir a nosotros? Que nos fijemos en lo que hablamos, en la palabra que hablamos. Todo lo que hablemos debe de ser lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dice, Dios creó todas las cosas por medio de Él. Ahora, no dice por medio de ella, por medio de la palabra. Dice por medio de Él. ¿De quién está hablando? De Dios. De Jesús, de su Hijo. Dios hizo todas las cosas por medio de su Hijo Jesús. Y nosotros tenemos a Jesús con nosotros. Amén. Dice, voy a leer otra vez. ¿Por qué el Señor nos recalca tanto que palabra y palabra y palabra? Para que entendamos que lo tenemos todo en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es la palabra que Él ha mandado en nuestra vida para que nosotros tengamos fruto en abundancia en todo lo que hagamos. Porque Jesús, la palabra, está en nosotros. Dice, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía al principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Jesús. Él era la palabra. Cuando Dios dijo, hágase la luz, la palabra que Él dijo se hizo. Creó. Y si tú quieres crear una vida diferente, una vida de bendición, una vida de éxito, una vida de prosperidad, di la palabra de Dios y esta va a traer presente todas las promesas de Dios en tu vida. Dice, la palabra le dio vida a todo lo creado. Quiere decir que si tú tienes a Cristo, le dio vida, le va a dar vida a todo lo que tú tengas. Dice, y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. La primera palabra que Dios dijo, que el Dios Todopoderoso dijo cuando hizo los cielos y cuando hizo la tierra, dijo, sea la luz. Estaba Dios viendo que la tierra estaba desordenada y vacía. Y lo primerito que dijo, sea la luz. ¿Quién es la luz? Jesús. Amén. Le habló a Jesús para que se formara todo lo que iba a formar. Porque la luz no es el sol, porque el sol y la luna creo que los formó al tercer o el cuarto día. Pero cuando dijo sea la luz, le estaba hablando al que podía crear todas las cosas, que era la palabra de Él, que era Jesús. Porque Jesús es la luz. Y dice que la luz en las tinieblas resplandece. Si Jesús no hubiera venido, las tinieblas que cubrían la tierra no se hubieran ido. Pero cuando Él le dijo sea la luz, dice que las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Eso es lo que dice. Dice, la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Y luego dice,
Dice, Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, al fin de que todos creyeran por su testimonio. Dice, Juan no era la luz, era solo el testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mundo mismo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Aquí está hablando de los judíos. Dice, pero a todos los que creyeron en él, a ti y a mí, nosotros hemos creído en la luz, nosotros hemos creído en Jesús, nosotros hemos creído en la palabra de Dios, que es Jesús. Dice, vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Dice, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, nosotros les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, nosotros, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Amén. Dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del Hijo unigénito del Dios, Amén. del Dios Todopoderoso. Hermanos, nosotros tenemos a Dios, nosotros tenemos a Jesús, nosotros tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios en nosotros. Y esta palabra va a traer a la luz todo lo que usted quiere. Amén. Tenemos a Jesús, no necesitamos a nada más. Tenemos la palabra de Dios en nosotros, tenemos el poder. Dice la palabra del Señor, diga el débil, Fuerte soy. o sea, tú no le puedes hablar a Dios y decir, Señor, mira, soy débil, Señor, por eso peco, ay, por eso caigo. No. Dios no quiere que digas lo que sientes o lo que miras en tu vida. Dios quiere que digas lo que crees de su palabra. Amén. Porque es la única manera en que el diablo va a ir de tu vida. Y dice la palabra del Señor que nosotros somos más que vencedores. Así es que no digas, no puedo. Porque en Cristo somos más que, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Él es nuestra palabra. Debemos de caminar, por eso dice, caminamos en Cristo, caminamos en la palabra, caminamos en Dios. Mire, muchas de las veces, hermano, nosotros, los cristianos, recibimos la palabra del Señor y dice, mejor así me voy a poner a orar. Ahora sí me voy a poner y no lo hacemos. No dejes que el diablo te quite ese deseo. No dejes, no le des tu victoria al enemigo. Haz lo que Dios te habló que hicieras. Que seas fiel a la iglesia, no importa quién venga o quién no venga, usted sea fiel a Dios, porque después de todo, Él es el que nos va a recompensar. Amén. No diga cuando usted mire algún problema, dificultad en su vida, en su familia, en sus hijos, no diga lo que está viendo. Reciba ese reto del enemigo y recíbalo y derrótelo en el nombre de Jesús. Amén. Porque usted tiene la palabra para vencer cualquier circunstancia adversa en su vida. Amén. Busque, métase a la palabra del Señor. Busque, dígale a Google que le diga. Y Google le dice todo lo que quiere saber. Hágalo, pero hágalo en el nombre de Jesús. Dios no lo mira como un derrotado, Dios lo mira como un más que vencedor, porque así lo hizo Él. Amén. Porque dice que en Cristo somos más que vencedores. Amén. Dios no nos mira débiles, Dios nos mira fuerte, porque todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Así es. Esa es la palabra del Señor para nosotros. Amén. Y todo lo que tú digas, eso es lo que se va a hacer. Quiero leer esta última cita de Marcos 11:23. Amén. Dice, entonces Jesús le dijo a los discípulos, tengan fe en Dios. Les digo la verdad, fíjense bien lo que dice. Jesús hablando con los discípulos, les digo la verdad. Ustedes pueden decir a esta montaña,
Ustedes pueden decir. Ustedes pueden decir, les dijo Jesús, a esta montaña, levántate y échate a la mar, y sucederá. Amén. Pero deben de creer de verdad, que de verdad ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Mire, hermano, cuando usted duda, a veces dudamos, pero tenemos que reprender ese espíritu de duda y decirnos a nosotros, hablarnos y pararnos firmes y confesar la palabra del Señor, porque la duda a veces va a venir. A veces Dios no te dio, Dios me escuchó porque Dios no está solo, Dios sabe. Su mano no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha enfermado para no oírme. Es lo que dice la palabra del Señor. Dice que ocurrirá y no debe tener duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido será suya. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarde rencor, porque su Padre que está en el cielo también les perdonará a ustedes sus pecados. Amén. Pero fíjense, déjenme leer la misma cita aquí en esta. Marcos 11:23. El Señor Jesucristo hablando bien. Si ustedes pueden pedir lo que quieran, ustedes pueden pedir lo que quieran, pero no duden. ¿Quién es el que te viene a quitar esa semilla? El enemigo. Pero el enemigo es un mentiroso. El diablo es un ángel caído, no ni siquiera es un Dios, es un ángel caído. El único problema aquí que pasó fue que Adán lo hizo su Dios. No era Dios, pero Adán lo hizo Dios porque le obedeció. Cierto. Y ahora es el Dios de este mundo. Pero nosotros no somos de este mundo, dice la palabra del Señor. Nosotros somos de Dios. Dice, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Dice, déjenme leer aquí. Dice, respondiendo Jesús, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate a la mar, y no dudar en su corazón, fíjense bien lo que dice aquí, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice. ¿Tú crees lo que dices? Dice, si creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Lo que diga le será hecho. Amén. Yo les dije la semana pasada, no es mente positiva, es mente renovada. Amén. Dicen, no, tenemos que tener una mente positiva. Sí, pero si tú no tienes una mente renovada, de nada sirve que tengas una mente positiva. Amén. Pero la única manera que puedes tener una mente renovada es que sea con la palabra del Señor. Y si tú tienes la palabra del Señor, tú tienes una mente renovada y vas a ver todas las promesas de Dios cumplidas en tu vida, porque todo lo que vas a hablar son las promesas que Dios te ha dicho. Amén. Y cuando tú hables, tú no vas a hablar nada negativo, ni nada corrompido, vas a hablar solamente la palabra del Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermano. Amén. Gloria al Señor.